la rama de salud, bueno, vamos a dirigir un poco también acá a la rama de neonatal. Es importante que ustedes sepan los principios, cómo entrar a los servicios y qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer y cómo se deben comportar dentro de los mismos servicios de neonatología. ¿Sí? Entonces, ¿empezamos? Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Vamos a exponerles un poco acerca de la seguridad en neonatología. Yo no escucho, no escuchan los de atrás. Para empezar debemos definir, ¿no?, lo que es el término de bioseguridad. Vamos a ver que bioseguridad va a ser el conjunto de medidas preventivas que van a estar destinadas a proteger tanto la salud del paciente como del personal de salud frente a riesgos biológicos, físicos, químicos y mecánicos. Ahora, la bioseguridad se va a regir bajo tres principios. El primero es la universalidad, que básicamente nos dice que todo el personal, el paciente y los visitantes deben cumplir de forma rutinaria algunas normas establecidas por el hospital. El segundo principio es el uso de barreras, y como lo dice el nombre, son barreras, ¿no? Esto nos va a evitar estar expuestos frente a sangre, fluidos y bueno, otro tipo de organismos potencialmente contaminantes, entre los cuales vamos a destacar a los guantes, a los gorritos y los mandiles. El otro principio y el último es los medios de eliminación del material contaminado, y esto va a comprender, ¿no?, ese conjunto de dispositivos y procedimientos por los cuales los materiales que se van a utilizar en la atención a los pacientes deben ser depositados y eliminados correctamente y sin riesgo. Como les había hablado de algunos agentes anteriormente, en los cuales vamos a definir tres. Los agentes de riesgo van a ser biológicos, físicos y químicos. Aquí tenemos los agentes de riesgo biológicos, los cuales por la OMS están clasificados según grupos de riesgo que van del 1 al 4. El grupo de riesgo 1, donde la probabilidad de provocar enfermedad es baja. Como ejemplo tenemos al Bacillus subtilis y a el Escherichia coli. El grupo de riesgo 2, este causa enfermedad en el hombre, pero es poco probable que se propague. Como ejemplos tenemos a las enterobacterias, a la Shigella, al coronavirus, que ya está en este grupo actualmente, y al Epstein-Barr. El grupo de riesgo 3, donde la enfermedad en el hombre va a ser muy probable que se propague. En estos tenemos a los Mycobacterium tuberculosis, al bovis y al VIH, la fiebre amarilla. Y por último, el grupo de riesgo 4, que es estos agentes patógenos, ¿no?, sí provocan enfermedades graves y son transmitidas de uno a otro. Y como ejemplo tenemos al virus del ébola y la viruela. Siguiente. Los siguientes agentes de riesgo, como agentes químicos y agentes físicos. Como agentes químicos tenemos todos los que sean irritantes, corrosivos, asfixiantes, anestésicos y narcóticos, neumoconióticos, sensibilizantes, tóxicos sistémicos, cancerígenos y mutágenos. Y como agentes físicos, el ruido, la iluminación, la vibración, la radiación. En la radiación tenemos los que son de tipo no ionizante y ionizante. También existen normas de bioseguridad que se deben establecer en los hospitales. En eso tenemos las recomendaciones sobre la infraestructura en un hospital, ¿no? Que los ambientes en los hospitales deben ser lisos, también deben ser ambientes que tengan materiales que resistan a la desinfección, ¿no? Que muchos de ellos pueden ser corrosivos. También deben ser antideslizantes para que el personal no sufra accidentes, y sobre todo que sea lavable, ¿no? Y esto no solo a los ambientes, sino también a todo el mobiliario que tiene el hospital. Los baños también deben ser diferenciados, porque no puede usarse un baño para el paciente y el mismo que lo usa el personal de salud, ¿no? Los ambientes también deben tener mucha iluminación y deben estar muy ventilados.
Se debe contar, ¿no?, con lavabos que funcionen con agua las 24 horas, también el uso de jabón líquido y toallas descartables. La iluminación de emergencia es importante, pues, porque uno no sabe en qué momento pueda suceder algún tipo de emergencia y esto podría salvarlo. También debe haber un plan anual de mantenimiento del hospital, también la derratización y fumigación periódica. Y bueno, debe haber este tipo de avisos que indiquen, ¿no?, los áreas de restricción para que solo debe usar el personal autorizado. También hay normas de bioseguridad para el personal, esto es importante sobre todo para nosotros, como el uso de barreras protectoras. Aquí indicamos, ¿no?, a los guantes, los gorritos, los mandiles, las botas y también los lentes. Bueno, en caso de los lentes, estos se deben usar solo si va a haber procedimientos donde se requiera, ¿no?, por ejemplo, salpicadura de sangre o de cualquier fluido. En cuanto a los mandiles o los delantales, estos deben ser impermeables, y en caso sean mandiles pues que se usen más de una vez, estos deben ser lavados por lo menos una vez a la semana. Bueno, los zapatos deben ser cerrados para evitar derrames y contaminación, ¿no?, y evitar los tacos, ¿no?, que pueden ocasionar accidentes. También evitar el uso de joyas, brazaletes y collares, bueno, y las uñas recortadas y sin esmaltes, ya que podríamos pues rascar el guante o lastimar al paciente, o también transmitir microorganismos a través de ellos, ¿no? Bueno, como no usar el mandil o uniforme de trabajo fuera de los ambientes especiales, esto para no contaminar, ¿no?, los ambientes. También no deambular en las otras áreas del hospital con el uniforme que se usa en cada ambiente. Y bueno, el personal no debe usar el pelo suelto, si tienen pelo largo debe ser recogido correctamente y usar gorrito. Bueno, es un poco más, ¿no?, aclarar que el uso de joyas, brazaletes y collares no se debería hacer, el tema de las uñas largas, de los lentes que les había mencionado, y pues sería adecuado, esto es lo más adecuado, ¿no?, el gorro, la mascarilla descartable, los guantes, el mandil impermeable. Ya. En cuanto a los controles de salud e inmunización, pues todo el personal debe aplicar esto. Debe haber 3 tipos de evaluaciones: la evaluación médica preocupacional, una evaluación médica anual y deben aplicarse el esquema de vacunación. Como les mencioné, esto debe ser anual, y el esquema de vacunación incluye análisis de VIH, hepatitis y TBC. Pero en cuanto al personal que labora en áreas de más riesgo, estos deben recibir una inmunización para hepatitis B, tétanos y pues otros, ¿no? Ahora, tenemos algunas precauciones estándar y en estos vamos a recalcar los 5 momentos para el lavado de manos. El primer momento para el lavado de manos sería antes del contacto del paciente, ¿no? El segundo momento sería antes de realizar una tarea séptica o algún procedimiento. El tercer momento sería después, ¿no?, de los riesgos o exposición de líquidos corporales del paciente. El cuarto momento sería después del contacto con el paciente, y pues el quinto momento sería después, ¿no?, del contacto o estar en entorno con el paciente. Bueno, este es un ejemplo de un lavabo que sería lo ideal que todos los hospitales manejen esto, ¿no?, que no sea necesario coger la manilla del agua, que sea pues, con un sensor. Ahora, bueno, el lavado de manos, ¿no? Bueno, este es un método para prevenir, ¿no?, la transmisión de microorganismos, en este caso entre el paciente y el personal de salud. Todos sabemos lavar las manos, pero voy a explicarlo por millésima vez. El procedimiento dura más o menos entre 40 a 60 minutos. Lo primero que vamos a hacer es mojarnos las manos. Después de mojarnos las manos, pues cogemos un poco de jabón líquido. En caso de los hospitales, algunos tienen clorexidina. Para el lavado de manos clínico, que lo voy a mencionar después, es clorexidina al 2%. Frotamos primero entre las palmas, luego frotamos la palma de la mano derecha al dorso de la mano izquierda y entrelazamos. De la misma manera, viceversa. Luego entrelazamos ambas palmas y frotamos. Posteriormente frotamos el dorso de los dedos con la palma de la mano derecha y viceversa.
Luego frotamos el pulgar, ¿no? En este caso sería de la mano izquierda con la palma derecha en forma de rotación y viceversa. Y bueno, también frotamos las puntas de los dedos en la palma derecha y igual, de la misma manera viceversa, ¿no? Así. Acá hay un paso que faltaría, que sería frotar las muñecas, ambas muñecas en forma de rotación, y ya de ahí enjuagaríamos, ¿no? Cada paso nos va a llevar entre 5 a 6 segundos, por eso al final sería unos 55 a 60 segundos. Como les había mencionado un poco, los tipos de lavado de manos, lavado de manos común, que dura 30 segundos, se usa un jabón corriente o jabón líquido. El lavado antiséptico o clínico, que es el que la mayoría usamos, que dura 60 segundos, donde usamos clorexidina al 2%, y el lavado quirúrgico, que dura 180 segundos, donde se utiliza clorexidina al 4%. La desinfección de manos, en este caso se le va a denominar higienización. Se va a realizar, es el mismo procedimiento que hemos hecho con el lavado de manos. La diferencia es que aquí usamos preparados de base alcohólica, alcohol en gel. Es el mismo procedimiento, pero con alcohol. Bien, otro tipo de precaución estándar sería la segregación de residuos, que es importante saber dónde debemos eliminar, ¿no?, los residuos que tenemos. Por ejemplo, el tachito rojo que vemos en muchos hospitales con este símbolo, que nos va a indicar que aquí podemos depositar tanto jeringas, agujas, vidrios rotos, todo lo que sea punzocortante. Ahora, el tacho rojo, que es grande, ¿no?, nos indica que aquí podemos eliminar tanto guantes, algodones, todo lo que tenga, que esté bien contaminado, ¿no?, que tenga restos que hayamos utilizado de los procedimientos. El techo negro, o que tenga bolsa negra de repente en algunos hospitales, aquí vamos a desechar empaques de jeringas, capuchos de aguja, empaques de guantes, hasta recetas médicas. Y bueno, en algunos hospitales hay, en otros no, el uso especial de bolsa amarilla, donde depositamos los frascos de alcohol, desinfectante y alguna otra sustancia química. Bueno, vamos a continuar con lo que son conceptos previos. Vamos a hablar sobre la asepsia. Por su nombre, ¿qué es lo que definimos como asepsia? Es decir, la ausencia de una materia séptica o una infección. Por ello también va a constituir el método que vamos a utilizar para prevenir dichas infecciones. Esto se va a realizar actualmente mediante procedimientos físicos. La ausencia de los microorganismos puede causar enfermedad. Este concepto va a incluir tanto la preparación del equipo, los instrumentos y el campo de las operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección, que vamos a explicar más adelante. En cuanto a la antisepsia, vamos a ver que estos ya también, este es el conjunto de procedimientos físicos, mecánicos y preferentemente químicos que se van a emplear para destruir los gérmenes patógenos. Es sinónimo de desinfección y mediante la antisepsia los materiales quirúrgicos y la piel del enfermo van a alcanzar un estado de desinfección tal que en general se va a evitar la contaminación operatoria o mediante la manipulación, ¿no?, como vemos que es el lavado de manos, que ya se ha explicado. Siguiente, por favor. Preparé un pequeño cuadro para que definamos bien los conceptos. Cuando hablamos de asepsia, ¿qué es la definición? La destrucción de los microorganismos sobre las superficies de los objetos inanimados. En cambio, la antisepsia va a ser la remoción o destrucción de los microorganismos sobre los seres vivos, ¿no?, en este caso nuestras manos. En la asepsia, la utilidad es que elimina la contaminación por microorganismos patogénicos, mientras que la antisepsia previene la infección de heridas por microorganismos que tenemos en el cuerpo o están esparcidos en el ambiente. Para realizar una asepsia, que utilizamos son los desinfectantes y la esterilización. En cambio, en la antisepsia tenemos los antisépticos, detergentes y jabones.
En cuanto a la asepsia, un ejemplo de asepsia es la esterilización de los materiales, el equipo quirúrgico, la desinfección de las mesas de trabajo y las zonas de trabajo. Y en la antisepsia, el lavado de manos y la preparación completa que tenemos de la zona corporal o quirúrgica. Ya. En cuanto a limpieza, ¿qué es la limpieza? La limpieza es la eliminación mecánica por arrastre de los agentes infecciosos y sustancias orgánicas en las superficies en las cuales de los microorganismos. Bueno, complementando el concepto anterior de limpieza, la limpieza básicamente es el método mecánico en el cual, mediante por arrastre, con la mano, incluso con un paño húmedo, con cualquier método podemos eliminar superficies o partículas o objetos que pueden ser zona de cultivo para que los microorganismos puedan reproducirse. A simple vista podemos detectar tranquilamente, ¿no?, lo que son restos biológicos, restos orgánicos, material o residuos que puede haber dejado a los pacientes, y eso se limpian, y este procedimiento se realiza en todo momento, en todos los ámbitos hospitalarios y a toda hora. Así que por lo tanto eso nos da un ambiente pulcro, limpio, pero hasta el momento no tenemos certeza si de acuerdo a la presencia o no de microorganismos o a qué microorganismos nos estamos enfrentando. Para eso entonces subimos un nivel más y hablamos de lo que es desinfección, en el cual lo que hacemos es reducir lo más posible el número de microorganismos presentes en una superficie. Cuando hablamos de desinfección, podemos hablar todavía de una desinfección en ciertos niveles. En varias bibliografías pueden concordar o no, pero de forma sucinta lo hemos relacionado en esta tabla en tres tipos de desinfecciones o tres niveles: el nivel bajo, el nivel intermedio y el nivel avanzado. El nivel bajo, vamos a ver que nos va a garantizar una desinfección de nivel bajo, nos va a garantizar una destrucción de bacterias latentes en su estado vegetativo, pero de forma poco efectiva contra micobacterias, hongos y virus, y definitivamente para nada de acuerdo a la propia definición de desinfección, en el cual no vamos a eliminar esporas bacterianas de ningún tipo. Cabe resaltar que ¿qué bacterias producen esporas bacterianas? Las bacterias del género Bacillus, como de Bacillus anthracis, o las bacterias del género Clostridium, de Clostridium tetani, Clostridium difficile, y todas las bacterias del género Clostridium generan esporas. El resto no, realmente. En cuanto a virus, nivel bajo, sobre todo por los componentes que vamos a utilizar que alteran la pared celular, sobre todo en la pared celular, en los microorganismos en los cuales está en el espectro, y sobre todo en los virus de envoltura lipídica, los cuales necesitan su propia envoltura para poder sobrevivir, pues obviamente son disueltos en estos. No así a los virus que tienen una cápside desnuda, como son los virus de VIH. En cuanto a nivel intermedio, hablamos de que nos garantiza la protección contra bacterias, micobacterias, hongos y virus, pero todavía no de esporas bacterianas. Y a nivel alto, también hablamos de los cuatro grupos principales, pero esporas bacterianas cuando las esporas bacterianas están en una baja concentración en la superficie. Para materiales de desinfección tenemos diferentes agentes. Lo que es lo básico, para lo que es el nivel bajo y nivel intermedio, el nitrito de sodio, de acuerdo a la concentración que uno desea. Los alcoholes como el alcohol etílico, o los compuestos yodados como la povidona yodada o el alcohol yodado, que también, aparte de usarse como antisépticos, también pueden utilizarse en superficies de acuerdo a ciertas bibliografías. También sobre todo lo que son agentes alquilantes, que también se utilizan sobre todo para desinfección de nivel alto. Hay glutaraldehído, el formaldehído, pero esto más que todo vamos a ver en el siguiente punto, en la escala final de lo que es la bioseguridad, sobre todo cuando se trata de limpieza, desinfección y esterilización. Para empezar, un buen desinfectante como estos, vamos a tener el desinfectante ideal va a tener ciertas características. Bueno, que sea de amplio espectro, que como vemos los desinfectantes, cuando mayor espectro, más microorganismos puede abarcar, mejor va a ser. Puede ser no tóxico, que no corroa los materiales a los cuales está desinfectando. Olor agradable en teoría, que es un olor todavía aceptable, que podemos tolerar.
que tenga una estabilidad que tenga estabilidad como producto químico, que sea biodegradable, como es el glutaraldehído, que es el más biodegradable de todos, que se puede, bueno, que sea diluible. Cuando hablamos de compuestos que mediante desinfección líquida, y bueno, económicos y que actúan rápido y que sean estables. Siguiente, por favor. Y todo esto más, la desinfección nos va a servir para lo que es la descontaminación. La descontaminación, de acuerdo a su concepto, es la reducción del número de microorganismos. Hay materiales que sobre todo han estado en contactos con agentes nocivos, con material biológico, con material químico. Siguiente. Ahora hablamos del último paso, que es la esterilización. La esterilización, vamos a erradicar cualquier forma de vida y pues sí nos vamos a asegurar de que la eliminación de esporas bacterianas, y eso es lo que lo va a diferenciar de lo que el paso anterior, que es desinfección. Para esterilizar tenemos dos tipos de materiales o dos tipos de medios, los medios físicos y los medios químicos. Los medios físicos, en resumidas cuentas, este cuadro lo hemos visto bastante, pero no es además recordarlo. Los medios físicos, como el calor o la radiación, el calor que puede ser seco o húmedo, y la radiación, que puede ser con radiación ionizante y no ionizante, que ya se ha mencionado mucho antes. Los medios químicos vamos a tenerlos en forma de gases, como el óxido de etileno, y en formas líquidas, como el glutaraldehído. Siguiente, por favor. En métodos físicos, ya la famosa autoclave, para lo cual va a ser el calor húmedo, el vapor a presión, que normalmente se utiliza de 30 a 40 minutos de acuerdo a la programación y de acuerdo a los requerimientos del fabricante, a temperaturas superiores a los 100 grados, generalmente en promedio en los 120 grados. Las estufas, que también se usan en el calor seco, pero también cabe destacar que en los medios físicos, lo que son los medios radiactivos, que pueden ser con rayos gamma o con los ultravioletas. En rayos gamma, sobre todo, se utilizan radiación a partir de isótopos de cobalto, y bueno, lo que son los rayos ultravioleta. La ventaja de la radiación es que una abarca un gran espacio, a largo plazo se tienden a ser más baratos y bueno, atraviesan casi la gran mayoría de superficies, por lo tanto tenemos una esterilización íntegra y no genera calor, así que puede usarse en materiales que son termolábiles, como los plásticos. Similar, la misma ventaja que tienen los métodos químicos al tratarse de esterilizaciones frías, como el óxido de etileno, que se utiliza en forma de vapor para esterilizar material de farmacia y materiales farmacéuticos. Se utiliza mucho en la industria farmacéutica. Y el glutaraldehído, que sería de todos estos una esterilización líquida o acuosa, que se hace mediante dilución de este mismo compuesto que generalmente hay productos que salen en un 10.5%, pero lo que más vamos a usar y de forma más segura va a ser el glutaraldehído en un 2%. Y la ventaja de esto, que es biodegradable, una vez se volatiliza o se degrada en lo que es vapor, en agua y en oxígeno, y no oxida ni corroe los materiales. Siguiente, por favor. Y bueno, otros conceptos como lo que son segregación, cuando hablamos del manejo de residuos sólidos, hemos visto la separación de acuerdo a las características del material que se va a desechar. El equipo de protección del personal, la barrera, que está dentro es el segundo principio de bioseguridad, el uso de barreras. Y bueno, el riesgo biológico, hablamos de riesgo a la posibilidad de adquirir enfermedades mediante el contacto de microorganismos con los que pueden ser patógenos y que pueden afectar la salud del personal y de las personas que están recibiendo la atención. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de bioseguridad en neonatología. Siguiente, por favor. Lo voy a leer tal cual, porque este mismo párrafo está en varias guías que hablan sobre bioseguridad en diferentes aspectos, en neonatología, en diferentes hospitales, y cuando hablamos de bioseguridad en neonatología es que por sus características especiales de los pacientes y el funcionamiento que se requiere la estricta observancia de las normas de bioseguridad, porque existe continuamente riesgo de transmisión de gérmenes a los recién nacidos por el mismo personal de salud, lo cual puede ocasionar probables brotes e infecciones muy severas. Este párrafo está en como 3-4 guías que hemos sacado en la bibliografía, tal cual, así, y por eso se lo estamos. De acuerdo a la bibliografía, que también lo podemos tener en el aula virtual, que lo hizo el propio doctor, el 2% de fetos llegan a tener contaminación de forma en útero,
Y es el 10%, bueno, el 10% en los cuales adquieren o son contaminados o adquieren infecciones intraparto o postparto. Y de ahí reconocemos un término, lo que es la infección asociada al cuidado de salud, sobre todo en neonatología, sobre todo cuando la infección se manifiesta entre los 2 y 4 días postparto. Hay infecciones que no se van a asociar obviamente a lo que es a una IATS, o una infección asociada al cuidado de salud, que son netamente, y se conocen, que son netamente por transmisión transplacental, vale la redundancia, que es el herpes simple, el virus de la hepatitis B, el VIH, la difteriosis, la sífilis, el citomegalovirus, la toxoplasmosis, la varicela zoster. Siguiente, por favor. Bueno, y sobre todo, para hablar de ministerial de neonatología, siempre debemos reconocer factores de riesgo para saber qué medidas podemos acatar y qué medidas podemos modificar y qué medidas no podemos modificar. Factores de riesgo, por ejemplo, lo que son las condiciones en las que se realizan los procedimientos invasivos, el sometimiento a la intervención de procedimientos quirúrgicos, la capacitación del personal, el uso no prudente de antimicrobianos y creo que lo más importante, la procedencia del recién nacido y el estado en que se encuentra. Porque no es lo mismo hablar no vamos a usar las mismas medidas de bioseguridad en un recién nacido como iba a empezar a nacer que en un nacido a término o pretérmino, o que tenga algún factor de riesgo que ya se haya identificado antes. Y bueno, gérmenes frecuentes que debemos estar alerta, bueno, o que forman parte del espectro en los cuales debemos atacar, es el estafilococcus aureus, el coagulasa negativo, bacilos gram negativos como el Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas el Escherichia coli, sobre todo para evitar lo más posible infecciones hospitalarias o infecciones cruzadas, con materiales, también con nuestra propia flora microbiana que tenemos nosotros. Y bueno, con menor frecuencia se dice que con menor frecuencia se observan los virus respiratorios entéricos, y esto asumimos no tanto por la presencia del flora en sí, sino porque ahora último las prácticas en bioseguridad están siendo mucho mejor acatadas que en el pasado. Así que por lo tanto hay menos frecuencia a lo que había antes en lo que son este tipo de infecciones. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el diseño de las unidades neonatales. En cuanto a la infraestructura, estas unidades se deben ubicar en áreas de poco tránsito que estén cerca de los servicios perinatales, ya sea centro obstétrico o sala de partos. La capacidad de atención que van a tener estas salas va a depender de la demanda que tenga el establecimiento y a la red que pertenezca. Debe tener idealmente un espacio que tenga las condiciones para proveer un ambiente individualizado tanto para el paciente como para el familiar. Este espacio puede ser ampliado de acuerdo a la complejidad de los servicios que va a prestar cada centro de salud. Se considera para cuidados intermedios un espacio entre 4 a 6 metros cuadrados por cada paciente, o sea, por cada incubadora, por cada cuna, y una distancia entre cunas de 1.2 metros en promedio. Para cuidados intensivos, un espacio de 9 a 11 metros cuadrados por cada cuna o por cada incubadora y una distancia de cunas de 1.5 metros. En cuanto al pasillo central, este debe medir entre 1.2 a 1.8 e idealmente en cuidados intensivos 2.4 metros. Este espacio va a ser suficiente para que nosotros podamos acceder al cuidado del neonato por 3 lados, ¿no? Y además también se debe minimizar la circulación de las personas. El área de lavado de manos, dentro de las unidades debe existir por lo menos un lavatorio por cada 6 neonatos. Debe haber un espacio suficiente para colocar el jabón líquido, las toallas de papel desechable. Las áreas complementarias, idealmente se tiene la entrada a la recepción, que es un ambiente para familiares. Las áreas de soporte, un área limpia donde están los insumos, un área sucia donde se encuentran los desechos, y también las salas de reuniones, ¿no? Donde van a tener básicamente necesidades administrativas, en lo que es la reunión de la junta médica. En cuanto a las condiciones ambientales, como hemos estado viendo, los neonatos presentan vulnerabilidades, por lo tanto se les tiene que adecuar. Tenemos la temperatura y la humedad, una temperatura entre 22 a 26 grados y una humedad relativa entre 30 a 60%,
con una filtración de aire que debe tener una eficiencia del 90%. La iluminación debe ser tanto natural como artificial. La artificial, el espectro de la luz debe ser balanceado para que nosotros podamos observar las distintas tonalidades que puede tomar la piel del neonato. En cuanto a las puertas, estas deben ser lo suficientemente amplias, se considera 2 metros de alto por 1.2 de ancho, que no tengan mecanismos de bloqueo, y las ventanas que permitan el paso de la luz natural. En cuanto al techo, suelos y paredes, estos deben ser fáciles de limpiar para evitar crecimiento bacteriano, deben ser pinturas lavables, cubiertas de vinilo, no tóxicos, materiales durables y que en lo posible tengan propiedades acústicas. En cuanto al control de ruido, se considera que estas áreas deben tener una intensidad de ruido debajo de los 50 a 55 decibeles. Esto se asemeja a una conversación tranquila. Y los sonidos transitorios no deben exceder los 70 decibeles. En cuanto al mantenimiento de los equipos neonatales, se considera que las incubadoras no requieren un proceso de esterilización. En caso requiramos hacer una asepsia, se puede hacer con amonio cuaternario de 2.000 a 3.000 partículas por millón por 10 a 15 minutos sin dejar residuos. El interior de las incubadoras se puede limpiar diariamente o cada vez que resulte necesario con una solución jabonosa o con detergente enzimático. Para ello el neonato no debe encontrarse dentro, debemos aprovechar el momento en que está siendo amamantado. No se necesita una desinfección cuando esté usado por un mismo paciente, pero se indica que si un neonato está en una incubadora por aproximadamente 7 días, se le debería cambiar a otro. En cuanto a las normas generales, como ya hemos visto, las normas generales al ingreso es el uso de mascarilla, gorro. El mandil va a requerir o va a depender de los procedimientos que se vayan a hacer. El lavado de manos en los 5 momentos. Los equipos usados deben ser desinfectados. Toda madre debe usar una mascarilla y un mandilón y lavarse las manos antes y después de amamantar a su bebé. También realizar una adecuada segregación de residuos y todos los ambientes deben estar adecuadamente limpiados y desinfectados de forma diaria por un personal capacitado. Vamos a dividir las normas de bioseguridad para partos y alumbramiento, para cuidados intermedios y para cuidados intensivos. En partos y alumbramientos, la protección del personal debe ser con los EPPs, ya sea la mascarilla, botas descartables, lentes, mandilón y los gorros descartables y guantes, ¿no? También para la atención del recién nacido. Y los materiales necesarios son los baldes de plástico con tapas, las bolsas para la eliminación de residuos, sean rojas y negras, los contenedores para ropa sucia, los recipientes para descartar los punzocortantes, como vemos ahí, las soleras que va a cubrir las camillas y las camillas que estén tapizados de un material que nos permita limpiarlos. En cuanto a las normas para cuidados intermedios neonatales, se considera primero el lavado de manos en los 5 momentos que ya les explicaron, el uso del mandilón y de las barreras de protección cuando los procedimientos lo requieran. Todo artículo que sea usado y que sea reutilizable se debe desinfectar o limpiar inmediatamente después de su uso. Toda incubadora cuna debe ser limpiada después de su uso. Toda madre debe lavarse las manos antes y después de amamantar o de extraerse la leche. También se debe mantener en óptimas condiciones todas las instalaciones eléctricas, los artefactos y los equipos eléctricos que se cuenten en esa unidad. No se permitirá al personal comer, beber, fumar o guardar alimentos dentro de la unidad. Todos los ambientes deben estar adecuadamente limpios y se debe hacer una desinfección de forma diaria, lo que se conoce como barrido húmedo. Todo material punzocortante debe ser adecuadamente eliminado en el contenedor que está hecho para ese fin. Y el personal de enfermería de la unidad es la encargada de hacer cumplir todas estas normas. En cuidados intensivos, todo personal que ingrese al área debe estar con un mandilón, igual el lavado de manos, el uso de la mascarilla, del gorro y el mandil estéril. Las incubadoras deben ser limpiadas también después de usarlas. El material reutilizable debe ser limpiado después de su uso. La madre también debe lavarse las manos antes y después de amamantar a su bebé o de extraer la leche.
Debe haber también un mantenimiento adecuado de las unidades eléctricas que se encuentren en esa unidad. No se permitirá al personal comer, beber, fumar o guardar alimentos dentro de la unidad. Los tubos endotraqueales, los catéteres endovenosos, las sondas, todos ellos se deben realizar de acuerdo a las normas descritas. Se deben mantener las condiciones óptimas de asepsia de los ventiladores mecánicos. Todos los ambientes deben estar adecuadamente limpios y desinfectados de manera diaria. La adecuada eliminación del material punzocortante. También realizar una adecuada segregación de residuos. Y el personal de enfermería es el que se va a hacer cargo de que, se va a encargar de vigilar que estas normas se cumplan. Bueno, eso sería todo. ¿Preguntas? De la luz, por favor. Pregunta para sus compañeros. Vamos. ¿Qué pregunta? Los expositores, señor. 3 a 4. Preguntas. ¿Cuál es tu nombre? Abraham, Abraham. la profilaxis ocular, ¿durante qué periodo se hace y si se toma como, si sería una medida de bioseguridad? ¿Te refieres al de recién nacido? ¿Quién es quién? Detrás de Yo tengo acá Silvia, Lady, y María del Carmen. Ok, ¿quién quiere contestar? ¿Quién iba a contestar? Yo le preguntaba si te referías a la profilaxis de recién nacido. Ajá. Ah, ya, eso se realiza ya después del parto, ¿no? O sea, son los primeros cuidados que se le da recién nacido, después del nacimiento. No, eso ya sería parte del tratamiento y no sería cuestión de bioseguridad. Bioseguridad ya sería pues que uses guantes para atender al niño, pero la aplicación propia sí no, porque eso es parte como del tratamiento del paquete que se le da, como así como las vacunas que se le dan al recién nacido. Pues un procedimiento, ¿no? Médico. Las medidas de seguridad, ¿cuál sería antes de aplicar la profilaxis ocular? uso de guantes. Uso de guantes, ¿no? Nunca traten de ponerse un par de guantes sin lavarse la mano. El hecho de que ustedes me utilicen un guante estéril no esteriliza sus manos, ¿sí? Siempre me tienen que lavar la mano antes de ponerse, así sea para un procedimiento. Dependiendo del procedimiento, ¿no? Ya saben que hay 3 tipos de lavado de manos, ¿no? ¿Cuáles son? El lavado social, el lavado clínico y el quirúrgico. El lavado social es el que hacen ustedes en su casa, no necesita mayor cosa. ¿Cuál es la función, el objetivo del lavado social? Mantener desinfectada la mano. Desinfectar. De la mano. Higiene. No, es social. Disminuir la barrera, los microorganismos que tenemos remover la flora que vive en la flora. ¿Qué dice? Remover, ¿qué hay en la mano? La suciedad y las sustancias que estén en forma temporal, ¿no? Porque la idea no es, yo tengo una flora residente, ¿cierto? En mis manos. Sí, siempre la voy a tener. ¿Sí? Con el lavado de manos clínico, ¿cuál es la idea del lavado clínico? Otra vez. Evitar la transmisión de microorganismos del personal al paciente.
Ahí me remueves toda la flora transitoria, ¿no? Y la idea es disminuir en lo posible la cantidad de gérmenes que pueda haber mediante un desinfectante. El social, ¿qué utilizan? Ustedes utilizan desinfectante. ¿Sí? ¿Quién utiliza eso? Un desinfectante. Sencillamente un jabón, ¿no? Ahora, en la casa tenemos un baño social, por eso, ¿no? ¿Qué ponen ustedes en el baño social? ¿Qué han aprendido en la pandemia? A lavarse la mano. ¿Qué jabón de barra? Líquido, ¿se dan cuenta? Ya no es conveniente. Yo entro a una casa y encuentro en el baño social un jabón de barra, ¿la agarro o no la agarro? ¿No? Eso es lo que hemos aprendido en pandemia. Entonces, utilizamos un jabón líquido. Ojo, el jabón líquido no es estéril. ¿Sí? Si yo hago cultivos de un jabón líquido, van a salir algunos gérmenes. En cambio, en mi baño privado o en mi ducha, sí tengo mi jabón de barra, ¿no? Yo nomás lo utilizo. En cada baño que hay. Entonces, el lavado clínico, ¿con qué lo hacemos? ¿Qué porcentaje? 2%. Desde 0,5 se puede ver para clínicos, no para quirúrgicos. Clínicos todavía. Entonces ahí es la desinfección. Bien, pero hay un lavado quirúrgico también. ¿Cuál es la diferencia? La duración. Disminuir la flora bacteriana. La extensión varía, ¿no es cierto? Porque el lavado de manos clínico generalmente es hasta acá, aunque nosotros en la UCI sí utilizamos el otro lavado. ¿Por qué? Porque metemos la mano dentro del incubador. Y por lo tanto no tenemos un mandil, ¿no? Un mandil lo saco yo tengo para que esté fuera de los servicios de cuidados intensivos. Los servicios críticos es un poquito más estricto, ¿sí? Entonces es la extensión y la duración del lavado. Antes los cirujanos tenían otro tipo de solución para lavarse la mano. No había clorexidina en los hospitales. ¿Qué utilizaban? Yodo. Povidón. Yodo. Era un jabón a base de yodo. Y otra cosa utilizaba. Cepillos. Ahora utilizan. ¿Por qué? Porque eso puede erosionar. Con su cepillo, con sus cepillitos ahí. Así que la solución o la espuma de clorexidina es una muy buena opción. Hay desde 0,5 hasta el 4%. ¿Sí? En cuanto a la lavada de manos. Muy bien. Se da cuenta con una pregunta conversamos bastante. Otra pregunta. Otra duda. Curiosidad. ¿No tiene más? Lo que he observado, por ejemplo, en el servicio de odontología de hospital regional, hace años, 2 años que tuve la oportunidad de entrar, es que es cierto que para el ingreso a las áreas clínicas están los mandilones. ¿Cada cuánto tiempo creen ustedes que cambian esos mandilones que están colgados en la puerta? Según la norma, indica que se tienen que lavar semanalmente. Sí. Semanalmente. Ya que ni mi camisa, ¿no?
¿Cómo van a decir que cada semana? Ahí está en la norma, doctor. No. Diario. El cambio es diario. Y ese mandil no está delante del servicio. Ese mandil está al lado del paciente. En la unidad de cuidados intensivos, cada unidad tiene su mandil. Cada paciente. Yo no puedo ir con un mandil a este y a este. O sea, fíjense la idea de bioseguridad, el nivel de bioseguridad que debe haber. Es diferente si yo me pongo un mandil para ir a mi alojamiento conjunto, ¿no es cierto? Donde están las mamás. ¿Me voy con un mandil con todos? No. ¿Sí? Sí, me puedo ir con un mandil. ¿Son niños de riesgo? No. No. ¿Me tengo que lavar las manos en cada uno? No. No, sí. Cada cinco pacientes. ¿Lavado? Cada 5 pacientes se ¿O refiere. puedo utilizar alcohol gel? Alcohol. Puedo utilizar alcohol gel, pero en cada paciente. Sí. No puedo ir igual, así sean de bajo riesgo, de paciente en paciente examinando con mi misma manita. Si se han dado cuenta, a ver, los que pasan en el alojamiento ya están llenos, ¿cierto? Puedo tener unos 3 pacientes o 4 y después lavado de manos. No puedo atender, en la mañana, ¿cuántos hemos pasado? 19, ¿no? ¿Conmigo? Sí, doctor. 19 hemos pasado. Sí. Ya no puedo examinar 19 niños en todos alcohol y alcohol y alcohol y alcohol. ¿Sí? Puedo examinar 3, 4 y después ¿qué hago? Lavado de manos. Otra vez la mano, lavado de manos y así voy. Entonces, esas son cosas prácticas que me tienen que aprender. Entonces, lo que está preguntando, ese mandil que está afuera, eso no se debe hacer. Nosotros ponemos un mandil afuera, pero ese es para el papá, que no tiene contacto directo con el paciente. Reservamos para los papás, para que tengan algo de protección al acercarse y darles información. Pero no el médico. El médico utiliza el que está en cada cubículo. ¿No? Tenemos 8 cubículos, muy bien. Un mandil por paciente y por día. Ese mandil no puede estar al día siguiente. Al día siguiente le tienen que cambiar un nuevo. ¿Sí? Limpio, estéril. Antes, bueno, es cierto, ¿no? Antes se lavaba, pero también lo utilizamos cada día. Pero sí se lavaba porque eran mandiles de tela. Ahora no, ahora son descartables, ¿no? Muy bien. ¿Con qué se secan ahora? Toallas descartables. ¿Ah? Toallas desechables. Cuando yo era residente de Neo, en los hospitales había toallas, pero de felpa, que se cambiaban igual. Pero no había, en los años 90, comienzos de los 90, no había papel desechable. Entonces había toallas, felpas, que se cambiaban, ¿no? Se lavaban. Pero yo no podía utilizar una toalla con cada paciente, ¿se imaginan? Cuando van al peluquero, ¿no se han puesto a observar? Saca una nueva, ¿no? Limpiecita. No sé si después que lo usen, otra vez la sacuden y otra vez la vuelven. Ustedes solamente ven que la está sacando para ponerle sacar el cuello. Entonces, antes todas las toallas se tiraban todos los días. Y al día siguiente eran otras toallas.
¿no es cierto? Como en un hotel. Pero ¿qué es lo que pasaba? O sea, a mí no me podían dar 20, 30 toallas para utilizar en cada paciente. Entonces tratábamos de limpiarlo en una esquinita y en otro en la otra esquinita. Oye, pasó el tiempo. Aparecieron los secadores De aire. eléctricos. Por el 2000, ¿no? Por el 2000 había secadores eléctricos. Secadores eléctricos, no le voy a tocar nada. Contraindicado. Contamina más y muere más. Muy bien, cambiamos a toallas de rollo. Toallitas de rollo. Esas de cocina, ¿no? Al menos sacábamos, era un poco mejor. Y hasta que nos dieron autorización, ya te compra tu toallita descartable que viene ya empaquetado, ¿no? Sellado. Entonces lo abrimos y ahí vamos sacando, ¿no? Que eso es lo que utilizamos hasta ahora. Entonces, esas son las medidas de bioseguridad que ha evolucionado, ¿no? En el servicio de bioseguridad. Entonces, no se va. Eso no se hace. Entonces, por más pobre que sea el Ministerio de Salud, tenemos que antes, hace 30 años, sí, no había nada. Ahora el CIS pues asume, hay plata, el Estado tiene plata, hay presupuesto. Entonces hemos mejorado bastante en los hospitales. Otra pregunta. Una pregunta, ¿por qué, o sea, por qué estaba contraindicado el uso de yodo pivodona para atender a bebés? O sea, en el lavado de manos. ¿En el lavado de manos? Sí, doctor, cuando se lavaban con la mano con yodo, bueno, antes era, ¿por qué estaba contraindicado agarrarle directamente al bebé con la mano misma limpia? ¿Está ligado el uso de eso? Más era en la curación con yodo, que se podía absorber el yodo e inhibir la tiroides, ¿cierto? Más era en eso. Es poco probable con la mano que le pueda agarrar y que se pueda absorber a través de la piel, ¿no? Poco probable. ¿Qué más? ¿Cuál es tu nombre? Irwin. Dentro de la bioseguridad también tenemos las inmunizaciones en personal de salud. Entonces hablaron sobre las vacunas de la hepatitis B. Hablaron sobre que tenemos que tener 3 dosis, pero para personal de salud, ¿en cuánto tiempo tenemos que dar ese refuerzo? ¿Sea anual, cada 5 años, cada 10 años? ¿Cómo podríamos manejar eso ya que estamos en contacto con fluidos, ¿no? 10 años. Cada 10 años. Se debe actualizar. A los 10 años, después de 3. Todos tienen. La mamá, 100%. la mamá se tiene que lavar las mamas. Oye, coleguita, Hay lavado de manos. 100% tienen que estar vacunados. Pregunta. ¿Se imagínense que se contagian con Tú eres hepatitis mujer, B? pero tú debes saber. ¿Qué seguido? Vas a Todos los tener. meses al menos una mamá viene con hepatitis B. Que tengo que hacer profilaxis al bebé. ¿Cierto? O sea, no jueguen con su vida. Tienen que estar vacunados. Antes no había vacuna para hepatitis B para el personal, ¿no? Las primeras que cuando se comenzó a hacer el programa igual fue, me acuerdo cuando cuando yo era residente todavía, y a mí me costó mi hepatitis, en ese tiempo me costó 200 soles cada vacuna, ¿eh? Porque el Estado no lo daba. Entonces uno dice, yo lo voy a proteger.
neonatólogo todavía, a cada rato, todo el tiempo, con contacto con sangre y fluidos, imagínate. Entonces, sí tienen que tener todas las vacunas. Y refuerzo a los 10 años. ¿Sí? ¿Algo más? Sobre enfermedades, igual, del personal, de ustedes, ¿qué hacen? Respiratorios. No estar mal, ni con herpes, ni con infecciones respiratorias, ni digestivas. ¿Qué hacen? ¿Cómo va a ser el comportamiento del personal? ¿Han visto la mascarilla que usamos ahora ya? Es para cumplir con la norma, ¿no? No sirve para nada. Lo ideal es una N95. Si es preferible, que tenga su descanso. Si no puede descanso por necesidad de servicio, tiene que utilizar una N95 permanente, sin quitarse. Y importante, mucho más importante en esa persona que está enferma, ese personal de salud, lavado de manos. Porque el contagio, ¿cómo es cuando es vivo? Por acá, por acá, ¿no? Yo siempre le decía en el servicio, un germen que yo tengo en un cupo de hospitalización y tengo acá una hipoglicemia, no tiene por qué, ese germen no tiene alitas para el otro, tiene que haber un vector y ese vector somos nosotros, el que vamos a llevar de un sitio al otro. ¿Bien? Otra pregunta. Mientras piensan, la disposición de los desechos, ¿cómo se hace? Rojo, negro. ¿Cómo clasifican la basura en los hospitales? Por colores, doctor. Material biocontaminado. ¿Qué han visto? Porque supongo que han observado, ¿no? Ya. ¿Qué va en tacho negro? Residuos comunes. ¿Qué otro tacho encontramos? Rojo. Amarillo. ¿Qué va en el amarillo? ¿Cómo qué? Van viales, o sea, las medicinas, no los punzocortantes. Los punzocortantes, ¿dónde van? Claro, estoy hablando de bisturís, agujas o jeringas que se hayan utilizado, ¿no? Eso va a caja roja, ¿no? O una caja que es rígida, ¿eh? Para evitar que salgan ahí los punzocortantes. Y tacho rojo. ¿Qué va ahí? Biocontaminado. Todos fluidos, ¿no? O secreciones, ¿no? Se les pone un ejemplo. El pañal de bebé, ¿dónde va? Rojo. Ah, está usado, dice. Un pañal nuevo vas a botar. Esa gente pública. No. Así sea con pichi. ¿Sí? Tacho rojo. El papel que se seca en las manos. Rojo. Negro. Las gasas en las cuales limpian las secreciones. Rojo. Una sonda orogástrica. Un tubo endotraqueal.
¿Qué otra cosa puede haber? Todos los guantes van a ropa. Todos los guantes van a sonar. Todos los guantes. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Pregunte, ojalá. ¿Qué más? Algo me voy a olvidar. ¿Cuáles son los de barrera? Guantes, mandiles, mascarilla, gorro. En NEO utilizamos botitas para entrar a recepcionar al bebé. ¿Sí? Sala de partos. Siempre en las unidades críticas, sean cuidados intensivos, cuidados intermedios y atención de recién nacido, barbijo y gorrito. ¿Sí? Siempre utilizamos eso. Sala de hospitalización no es necesario tener botas, ¿no es cierto? Entonces, son los equipos de barrera que debemos tener. ¿Qué más? No estoy dando tiempo a que pienses. Doctor, o sea, nosotros lo mantenemos al bebé cuando se recibe después del parto, se utiliza guantes y se utiliza todas las medidas de bioseguridad. Sin embargo, ¿qué medidas se utiliza cuando se le va a dar el bebé a la madre, ¿no? Que se le da a la madre y tal vez la madre, no sé qué medidas se ha utilizado aparte del lavado de manos que ha hecho la madre. ¿Qué dice? Bueno, como va a haber siempre Aparte, la supervisa porque no debería estar pero al entregar igual. ¿Por qué está esterilizada? Cuando le hacen una cesárea o... Eso, en caso, ¿y si no es cesárea? Ojo, al bebé hay que, digamos, favorecer el contacto con la flora residente de la mamá, de piel. Igual, desde que nace el niño está en contacto con flora vaginal. Eso va a colonizar. Después va a lactar, ¿no es cierto? Esos pápulas que hay alrededor del pezón, ¿qué se llaman? De Montgomery, ¿no? Ahí salen lactobacilos, bifidobacterias que van a colonizar. Nacido por cesárea, está en desventaja, en ventaja en cuanto a flora. ¿Por qué? Y eso influye. Hay varios estudios sobre eso, sobre la flora de nacidos por cesárea y vaginal. Y lo han demostrado como, por ejemplo, cesárea. Ponía un campito, el campito ese que lo vamos a secar entre las piernas, en la zona vaginal. Y después, para recibir al bebé, se lo recibía con eso y se lo secaba. ¿No? Y de esa manera, pues, más o menos podía equiparar esa flora vaginal en las ¿Y si cuales tiene estaba gripe? expuesta. La mamá. ¿Cuánto tiempo dura la Flora vaginal. ¿no se llama manos? ¿Lavado de manos? 60. Clínico, ¿no? 60 segundos. Esas son cosas que les van a preguntar cuando sean internos. Viene epidemiología y se hacen las famosas rondas de seguridad, señor. Por eso nos estamos preparando para eso, para las rondas de seguridad. Ya es nosotros, viene el interno y ya sabe, suponemos que ya sabe todo. Y al primero que lo agarran es el interno en la ronda de seguridad. Te pregunto, dime los 5 pasos de lavado de manos. Los 5 momentos de lavado de manos. Antes de tocar al paciente. Y están con su lista de chequeo, ¿eh? De cheques.
Ustedes terminan. Hay 3 antes y 2 después. No, 2 antes y 3 después. Antes de Tocar al paciente. tocar al paciente. Antes de realizar un procedimiento. Después de tocar al paciente o revisar al paciente. Después de contacto con fluidos. Y después de Estar en el entorno. del entorno. Entonces, a ver, señor interno, lávese las manos. Me vas a hacer una simulación. Acá está el caño y tú me vas a hacer todos los movimientos de lavado de manos. ¿Sí? ¿Listo? Dale. Empieza. Hablando. Primero me mojo las manos, cojo un poco de la clorexidina, froto la palma de las manos, luego froto la palma de las manos con el dorso de la otra mano y entrelazo. Lo mismo, entrelazo ambas palmas de las manos. Una mano no me has hecho. Ah, perdón. Una y dos. Y después el interior digital. Tú ya estás. Check. Lavo el dorso de los dedos con la palma de las manos. El enganche. Sí, viceversa. Sí. Luego el pulgar con la palma de las manos en forma rotatoria. Bien. En la otra mano. Y luego el espejo de los dedos en la palma de la otra mano. En ambos. Bien. Después, esto no está en la guía, pero también nos han indicado en las rotaciones que las muñecas se deben rotar de forma rotatoria. Claro, bueno, no está como paso. Bien. Luego enjuago las manos Bien. con la parte de antes. Bien. Y cojo el papel desechable en que me seco, pero no retorno al mismo lugar. Piso con las palmas, los buenos ojos y no retorno con el primer papel. Bien. Boto, bueno, desecho, cojo otro y la misma mano. Las palmas, el rostro, muñecas. Y si es que la quilla no es así como algunos. ¿Con codera o cordillera? Sí, o con el mismo papel. Cierras con Cierro ese. y lo echo. Sí. Muy bien. Ah, sí. Sabes que no tienes pues, mentira ni nada de agua, así que tienes alcohol. ¿Cómo haces los pasos con alcohol? Es lo mismo. O sea, dispenso el alcohol, me froto ambas manos. ¿Cuántos pasos es lavado de manos? ¿Cuántos pasos es lavado con alcohol? Por lo tanto, no es lo mismo. 8. ¿Ya? Deposito el producto, froto las palmas de las manos, entrelazo los dedos, con el dorso también, entre el dorso de los dedos, el dedo pulgar y los pulgares. Los pasos son los mismos que obvio. El abrir, mojarse, va a cambiar el otro y el secarse. ¿No? Varía eso. Pero ¿qué es lo que veo yo en los médicos? ¿Vienen? Miren las manos. Como buena, gracias. Interconsulta. Vamos a neurocirugía, tengo una hidrocefalia. Miren con su ropa, así como saben. Parece que miran daltónicos, miran blanco su marido. Es de otro color su casaca. Entran al servicio y de frente, ¿dónde está el paciente? Total, póngase su marido que está aquí. ¿De quién es el doctor? Lávese la mano. Yo no sé por qué creen que son estériles. No sé. Con ellos no es, ¿no? O sea, las bacterias no van con ellos.
Y le estoy diciendo casi de todas las especialidades que entran a los servicios críticos. ¿Por qué? Servicios críticos estoy hablando por las UCIs, ¿no es cierto? Servicio de neonatología por la fragilidad del niño, de por sí es un servicio crítico. Emergencia es un servicio crítico. Sala de parto, sala de operaciones son servicios críticos. Las UCIs de adultos igual, o pediátricas, no son servicios críticos. Las medidas de seguridad son para todos los servicios, ¿cierto? Más para unos que para otros. Pues nos tenemos que acostumbrar a estar adecuadamente vestidos para la ocasión que estamos teniendo de atender a un niño. ¿Bien? ¿Bien? Otra pregunta. Tenemos tiempo todavía. ¿Qué más? ¿Qué dudas? Ustedes. ¿Hay alguna solución artesanal? Por ejemplo, como siempre nos dicen, vamos a trabajar de de alguna forma, por ejemplo, sin tener estos agentes, poder mantener todavía la antisepsia, para compensar. Ya, me has acordado de una cosa. ¿Qué tipos de desinfectantes conocen? Hay desinfectantes de bajo nivel y de alto nivel. Muy bien. Díganme desinfectantes de bajo nivel. ¿Y para qué lo utilizan? Porque eso generalmente es, sí o sí lo van a tener en un centro de salud. Alcohol. O no, alcohol es de médico. El alcohol, básico. ¿Qué más? De alto nivel. ¿Ah? La clorexidina no es de alto nivel. ¿Qué más? Los amonios cuaternarios, ¿no? Terciarios o cuaternarios. El azul de metileno, que ya no se utiliza. Antes, hace muchos años, el azul de metileno es como un gas, ¿no? La ampollita se rompía dentro de una bolsa, se ponía todo lo que queríamos desinfectar y lo amarraba y actuaba. Se ha demostrado que es cáncer. Los azul de metileno ya no utilizan. El glutaraldehído, ¿no? Ese también es un desinfectante de hace bien. Reconozcamos eso. En todo sitio al menos van a tener ustedes alcohol y van a saber lavarse las manos. Con cañazos. O van a saber hervir. Ahora, lo que me han hecho acordar es una cosa. Vi ahí que se limpia una incubadora cuando el niño se va, ¿cierto? Sí. ¿Por qué no? Ha dicho que podía desesterilizarlo siempre cuando el bebé no esté ahí, pero sí se puede limpiarla cuando el bebé está dentro. Sí, sí. Se puede desinfectar la parte interna, pero cuando el niño no está dentro, o sea, cuando está aumentando, se puede aprovechar para... ¿Y cuando se va? También por eso me dice que las incubadoras no requieren un proceso de esterilización, pero la parte externa se puede limpiar con amonio cuaternario. Ya, una cosa es limpieza, no me confundo, y otra cosa es desinfección. Yo puedo limpiar la incubadora con el niño adentro, utilizando ¿qué? ¿Qué utilizo para la limpieza? Jabón. Jabón, un detergente, ¿no? Una solución jabonosa o de detergente. Pero cuando el niño se va, Que desinfectar. tengo que desinfectar.
Y para eso ya están los desinfectantes de alto nivel, ¿no es cierto? Eso utilizamos. No solamente la clorhexidina viene en jabón, también viene en solución para desinfectar. ¿Sí? Si el niño está más de 7 días en esa incubadora, tenemos que cambiar. Y esa incubadora, así sea con el mismo niño, pasa a desinfección. Y ese niño no pasa a otra incubadora. Limpia, desinfectada. ¿Sí? O sea, tenemos que saber cosas de bioseguridad. Hay muchos centros de salud que tienen alguna incubadora. Pues. El agua que está dentro de la incubadora, que nos da la humedad, hay que cambiar Diario. todos los días. ¿Qué agua es? Destilada. Agua destilada. No es un agua dura. Es un agua destilada. Que nosotros pedimos en frascos. Bueno, el antiguo hospital tenía su destilador y sala de operaciones nos brindaba agua destilada. En este caso no. Muy bien, si no hay nada más, nos vemos el día jueves. Hacemos anamnesis perinatal, que es la primera parte de la historia clínica.